Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a continuar hablando de la organización social en el Virreinato del Perú. Bien, la sociedad colonial fue profundamente jerárquica y con privilegios diferenciados. Cuando hablamos de jerárquica significa pues que estaba organizada en un orden de prioridad. Vamos a ver que en la época virreinal se va a hablar de las famosas castas. Las castas originarias estaban constituidas por tres. Por un lado tenemos a los españoles, que fueron los que vinieron con Pizarro, ¿no? Desde España, lógicamente. Estaban por otro lado los indígenas, que son todos aquellos que vivíamos acá en América, en el Perú. Y por otro lado los negros, que fueron traídos como esclavos desde el África. Los principales grupos sociales en el Virreinato del Perú entre los siglos XVI y XVII fueron los siguientes. Por un lado tenemos a los peninsulares, que son todos los españoles que vinieron, nacidos allá en España. Tenemos a los criollos, que son españoles también, pero con la diferencia de que estos españoles van a nacer acá en Perú, hijos de españoles nacidos en Perú. Luego tenemos los indios nobles, que estaban constituidos por todos aquellos indígenas descendientes de los incas que habían gobernado el Perú. Por otro lado, los indígenas que habían pertenecido al pueblo en el tiempo del incanato. Y tenemos acá los mestizos, que ya vienen a ser la mezcla de personas de diferentes. Por ejemplo, vamos a ver mezcla de españoles con indígenas, de españoles con negros. Eso lo vamos a ver adelante. Y por último tenemos a los africanos, que como les decía fueron traídos en calidad de esclavos desde el África. Todos estos grupos van a formar parte de una gran pirámide social que vamos a ver a continuación. En esta pirámide, en la cúspide de la pirámide, tenemos a la nobleza. Pero esta nobleza está constituida por dos aspectos o por dos partes, ¿no? Por dos grupos sociales. Los peninsulares, la nobleza peninsular, que es de la clase dominante, constituida por los españoles que ocupaban altos cargos públicos o puestos públicos. Y también había una nobleza indígena, que estaba compuesta por los descendientes de los incas. Luego tenemos, en medio de la pirámide, a la clase media. Aquí vamos a encontrar a los descendientes de españoles que se quedaron acá en Perú con sus familias gozando de una buena posición económica, y ellos se dedicaban al comercio. Ahí estaban también los mineros y los profesionales que vinieron desde España a quedarse acá en Perú. Luego tenemos al pueblo. En el pueblo encontramos a los españoles y a los mestizos que tenían pocos recursos económicos. Ahí están los artesanos, los sastres, los zapateros, etc. Miren que estamos también hablando de españoles y mestizos, pero que estos eran pobres, ¿no? Luego tenemos a los indios, que sobre ellos recaía todo el pago de tributos, de impuestos, y ellos trabajaban en las minas, en los obrajes y en las haciendas, ¿no? Y por último, en la pirámide tenemos a los esclavos, que eran los negros traídos del África, que se vendían en el puerto del Callao. Ellos trabajaban en las casas y en las haciendas de los españoles, ¿no? No tenían paga, no tenían ningún tipo de derecho. Bien, ahora sí vamos a hablar aquí del sistema de castas coloniales. Como les decía, las castas de las que hablamos primero son las principales, las originarias, porque de estas tres castas van a salir un sistema de castas más amplio. Y acá, por ejemplo, tenemos que cuando un español estaba con una india o una indígena, el producto de ello era un mestizo, ¿no? Aquí estamos, español más india igual mestizo, español más negra igual a mulato. Luego tenemos los mestizos, o una mestiza con un español salía un castizo. De la suma de un mulato más un español salía un morisco. Y las indias con los negros van a dar como producto los ambos, y los moriscos con los españoles van a dar como productos los chinos. Estas no son las únicas castas que van a haber en la colonia, van a haber muchas más, pero se va a quedar como tarea, ¿ya? Acá tenemos a las principales. Bueno,
Por último, vamos a terminar concluyendo que en el Perú somos una variedad de razas. Somos una variedad de razas, producto pues de ese mestizaje que hubo en el tiempo del virreinato. Bien chicos, preguntas en Classroom. Buen día.